Buenas tardes a todos los asistentes, Elvira, Nut, Osvaldo, Enrique y las personas que se vayan sumando. Bienvenidos, gracias por responder a la convocatoria de la Asociación Intercultural por la Paz. Mi nombre es Susi Sánchez y este seminario proponiendo directrices para la transformación colectiva se trata de aprender de esta oportunidad que está resultando de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Entonces, ¿aprender para qué? Para transformar, para poder proponer nuevas formas que busquen la sustentabilidad. Yo sé que es un término que no le gusta nada al doctor Aranda, pero sustentabilidad entendida como el conservar o el mejorar o el restaurar nuestro ambiente para dejarlo a las generaciones futuras, y también el transformar nuestros hábitos de vida y de consumo y de convivencia, por supuesto. Vamos a pasar entonces a la... también este seminario es propuesto con el fin de potenciar el impacto social que genera la Asociación Intercultural por la Paz a través del Quequi Parque Ecológico y Cultural de Ensenada, y es posible gracias al patrocinio, al patrocinio de la beca Fondarte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y de la Dirección General de Vinculación Cultural del Instituto de Cultura de Baja California. Bienvenidos todos. Bienvenido al doctor Francisco Javier Aranda Manteca, quien es oceanólogo de profesión, maestro y doctor en ciencias en oceanografía costera, y quien ejerció su profesión en el área de paleontología, especializado en las áreas de las ciencias de la vida y la tierra a través del estudio de la paleontología marina de vertebrados marinos. La paleontología de vertebrados marinos, y quien tiene un entendimiento de la historia de la vida y de la tierra, pues desde el origen de la tierra, incluso en sus clases de geología histórica, geología y oceanografía y paleontología, se tenía que remontar al origen del universo para poder dar un contexto de lo que es realmente la vida de la historia y de la tierra, y es por esto que él tiene una percepción completamente diferente de del rol del humano como un ser vivo más en nuestra madre tierra y como un ser vivo en este universo. Además, en los últimos 20 y tantos años, aparte de toda su búsqueda de años previos, Francisco Aranda ha dedicado mucho tiempo al sentarse en su cojín de meditación a practicar el silencio. A través de la práctica del silencio, él ha aprendido lo que es la percepción, lo que es la escucha, lo que es la contemplación y lo que es la práctica en particular de las enseñanzas del Buda. A través de esta práctica y de este entendimiento y de esta reflexión, Pancho Aranda tiene entonces otra percepción o una propuesta de lo que es el individuo, de lo que es el ser humano, de lo que es la percepción y la motivación que lleva al individuo a generar sus acciones. Sin más, entonces, le doy la bienvenida, doctor Aranda, mi esposo y compañero por más de 25 años de vida, y pues que lo disfruten. Muchas gracias, Susi. Perdón, presidenta de la Asociación Intercultural de la Paz. Agradezco su presentación. Estoy viendo, o sea, caras conocidas y agradezco mucho que estén aquí. Así es. Agradezco a la Asociación Intercultural que me haya forzado a dar esta plática. Me han puesto a estudiar, me han puesto a... ¿Me están oyendo bien? ¿Sí? Bien, qué bueno. Me han puesto a estudiar, me han puesto a reflexionar sobre algunos temas que de alguna forma los había pensado, pero no me había puesto a tratar de expresarlos de una manera más clara. Bien, el tema que hoy vamos a tratar es el aspecto de la transformación colectiva. Pero la transformación colectiva, o sea, no puede ocurrir si no existe el individuo. El individuo justamente es el ente que permite la transformación
colectiva junto con los otros individuos. Es por eso que voy a tocar el tema del individuo para poder después hablar y relacionarnos con cómo nos relacionamos los individuos. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva actual, o sea, nos encontramos en una situación crítica, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla de la pandemia, de lo mal que estamos y de tantas y tantas cosas que están pasando en este momento. Y la desinformación y la información se mezclan y nos tienen completamente fuera de contexto. Estamos en crisis, una crisis total. Y una de las cosas interesantes de esta crisis es que la vida humana es la que está provocando esta crisis. De toda la vida que existe en el planeta, los seres humanos representamos el 0.1% de la vida en el planeta. Y yo creo que es muy optimista este número. ¿Sí? No me quise poner a investigar más para no perder tanto tiempo, pero sí es notable que unos cuantos individuos están utilizando la superficie del planeta con fines, ¿verdad?, de autosuficiencia, de ellos utilizar sin importar los otros que están también usando el ambiente, que están utilizando el sistema. Es decir, el ser humano, o sea, no tiene respeto, ¿sí?, por el ambiente, no tiene respeto por el espacio que le permite ser humano, ¿sí? Y esto se ha agravado mucho más desde la década de los 80s, cuando vino una represión muy fuerte en todos los sistemas que estaban formando desarrollos de procesos colectivos que venían desde la época del hipismo y que te llevaban 20 años trabajando, y que voy a hablar un poco más de eso después. En la época de los 80 tenemos este fenómeno conocido como neoliberalismo y bueno, piensen que soy chairo, piénsenlo, sí soy, ¿sí? Y comienza justamente este neoliberalismo, es una versión del capitalismo que se somete al financiamiento, al poder económico, ¿sí? Y esto provoca un ataque a la naturaleza, es decir, a utilizar los recursos de la naturaleza como recursos sin importar, ¿sí?, cuál es el daño o cuál es el verdadero valor que tienen y cuál es su utilización y sus, ¿cómo podría decir? Su función esencial en el planeta, ¿sí? O sea, que una roca se encuentre en un lugar tiene una función particular. O sea, no quiero entrar en filosofía demasiado de las rocas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar como rocas, pues vamos a terminar mal. Pero vamos a seguir pensando como humanos. Y esta completa falta de respeto, de devastar y de acabar con los recursos, nos pone en una crisis permanente. Es una crisis ya constante, que no nos deja seguir avanzando, que si ahora es por esto, que si ahora es por el otro, ahora le echamos la culpa a esto, ahora le echamos la culpa al otro. Siempre estamos en ese proceso. Pero por definición, una crisis no es un proceso que dure permanentemente, sino una crisis es pasajera y excepcional, ¿verdad? Eso es básico. Porque si nosotros nos damos cuenta de que surge una crisis y entendemos los factores que la provocan, entonces pues la crisis va a ser pasajera y va a terminar, ¿verdad? Es como un arranque de ira, ¿verdad? Un arranque de alegría, o el amor, que nos dura algunos meses, ¿sí? Es pasajero, es excepcional. Son sentimientos humanos, ¿sí? Entonces, las crisis, por definición, son pasajeras y excepcionales. Y ahorita estamos envueltos en una crisis permanente. Una crisis, ¿verdad?, causada, como lo digo, por la falta de respeto a la naturaleza, a los elementos esenciales de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, ahorita que comienza esta pandemia, pues no hace más que agravar, ¿verdad?, ese aspecto de la crisis. Y todavía más porque nos vemos metidos y sometidos, ¿verdad?, a permanecer en casa,
a estar haciendo cosas que no acostumbramos a hacer. ¿Cómo? Tener tiempo para nosotros mismos. En fin, voy a hablar un poco más de eso adelante, pero primero voy a seguir con el análisis de lo que es la situación actual. Esta crisis permanente, o sea, surge de una pérdida de una función social. O sea, la política ha renunciado a su función de mediar entre las ideologías y las necesidades o las aspiraciones de los individuos. La política ahora está solamente dedicada a servir al mercado, ¿sí? Y entonces el mercado ocupa el lugar supremo, es el ser omnipresente, ese ser que tiene todos los derechos, pero ninguna obligación, ¿sí? Y es por eso que ocurre la crisis, ¿verdad? ¿Sí? Ante esta crisis permanente que se acentúa por la pandemia, lo comento, está ocurriendo una desaceleración económica y eso es un pecado gravísimo. O sea, ante este ser omnipresente, ¿sí? Que habla con voz plural, pero es individual, ¿sí? Y que plantea de manera un tanto oscura, ¿verdad?, la disminución masiva de la vida humana para evitar una catástrofe ecológica. También plantea la represión y el ejercicio estricto de la vigilancia de los individuos y los grupos. Y lo podemos ver muy claramente, o sea, estamos siendo manejados muy fácilmente por los medios, por la televisión, por la cultura. Voy a hablar más de esos detalles. Entonces, el sistema económico actual se sustenta en los ciudadanos, en los individuos, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues el gobierno, como ya dijimos, pues sirve a los grandes corporaciones y la banca, pues también. Entonces, toda la economía y todo el trabajo y todo está sustentado en el individuo. Y la prueba está que cuando los individuos nos quedamos en nuestra casa, la economía se vino abajo. Entonces, la economía no depende del dinero ni del gobierno. La economía depende del trabajo del individuo. De ahí su importancia, ¿sí? Y es por esto que los gobiernos y los grandes dueños de los mercados manejan los medios de comunicación de una manera muy eficiente, ¿sí? Aunque nos permiten hacer esto de vez en cuando, pues porque somos grupitos pequeños, pero justamente de eso voy a llegar al final cuando hablemos de los pequeños grupos que han dominado el mundo y veremos si eso no es importante. Entonces, viene el autocontrol, el control del Big Brother, ¿verdad? Yo te estoy watchando, vato. I'm watching you, brother. ¿Sí? Yo te estoy viendo ahí, Jorgito, que ya llegaste. ¿Sí? Ahí estamos, el Osvaldo, el Enrique y todos los amigos que están ahí. ¿Sí? La libertad es slavery. La libertad es, disculpen, pero mi inglés es muy malo. La libertad es esclavitud. La guerra es paz. La ignorancia es esfuerzo. Vean qué contradicciones tan grandes son las que maneja el sistema actual. Y eso me recuerda a un candidato actual a la gobernatura de este estado, que fue rector de la Universidad Autónoma de California, y que siempre ha utilizado frases de este tipo, como el futuro es ahora. O sea, por favor. ¿Sí? Y ahora la frase para el eslogan para esta campaña es: hay que llevar a la baja hasta arriba donde se merece. Y entonces yo le pregunté que si hasta Alaska o hasta dónde la quería llevar, ¿sí? Y pues definitivamente lo que provocan ese tipo de frases o ese tipo de eslogans, que son muy comunes en los medios de comunicación, en las redes sociales, que los suben por todos lados y saturan la pobre mente de las personas, son de este tipo.
son controladores. O sea, controlan la diversidad individual y la diversidad colectiva. Es decir, hay que hacer que todos piensen igual, pero que piensen como yo lo digo. La paz es guerra, la guerra es paz. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, o sea, pues yo fui un joven de la época de Pink Floyd, pues no puedo más que lanzarles así la cara esta imagen, ¿verdad? Del muro, o sea, donde vemos al administrador político, ¿sí? Que reduce todo al control social y cultural y transforma todo, ¿verdad? El pensamiento crítico en un inmenso montón de mierda. ¿Sí? O sea, la educación no es útil para el sistema. La educación, o sea, debe ser controlada y guiada. Debes de obtener lo que tú quieres, ¿sí? Gentes calladas, obedientes, ¿sí? Dos aspectos importantísimos de control del individuo, ¿sí? Y que lo vemos en nuestra cultura, y más al rato voy a hablar un poco más de los aspectos culturales con los que fuimos educados, la mayor parte de nosotros en el cristianismo. Y no me queda más que decir, para terminar con esta pequeña aspecto de lo que veo en el presente, para poder después hablar de lo que es mi tema. Y veo en esta pequeña poesía que escribieron los integrantes de King Crimson allá por los años 70, dice, el conocimiento es un amigo mortal cuando nadie pone reglas. El destino de toda la humanidad está en manos de los necios. Confusión será mi epitafio. Me arrastro como un camino agrietado y roto. Esa es la humanidad. Es una descripción clara de la humanidad. O sea, unos que se comen el pastel solos y se atragantan, ¿sí? Pero no pueden ver a la persona que tienen al lado, porque creen que son individuales. O sea, es la peor estupidez que entiendo yo del sistema. El individuo existe cuando es uno con la sociedad, ¿sí? Ese sistema que tenemos no permite la transformación individual, no permite la diversidad individual. El individuo se encuentra aislado con su teléfono celular, así todo el día, o con su computadora, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en la computadora, pues también es parte de eso, ¿verdad? Sumergidos en una completa irrealidad, ¿sí? O sea, controlados por la influencia de los medios, la cultura controlada, ¿sí? Nuestras intenciones, nuestras motivaciones están olvidadas. Es más, ahorita no podemos ni siquiera ejercer o hacer correctamente a veces nuestro trabajo, ¿sí? Somos infelices. Estamos saturados de trabajo y los resultados de nuestro trabajo se pagan con miseria, ¿sí? Y una de las cosas que yo observo cuando suceden este tipo de cosas a lo largo de la historia y actualmente, es que nos encontramos ante un callejón estrecho y nuestro sistema político se ha agotado. No permite discutir el cambio. O sea, el cambio es una cosa sumamente importante. O sea, es por esto que los individuos, o sea, buscan una puerta trasera a la pandemia o a los desastres ecológicos o a los colapsos financieros. O sea, la gente está buscando nuevas formas de salir de este enmarulladero, de esta nube que nos tiene ahogados, ¿sí? Y estos actos realmente son actos de resistencia de grupos sociales ante la injusticia, lo hemos visto, la opresión, a la destrucción sistemática de la naturaleza, ¿sí? O sea, no podemos seguirlo permitiendo. O sea, la destrucción de la naturaleza no es posible. Es nuestra casa. ¿Ok? Ese es el punto. Ahí está la crisis. Y ahora vamos al tema. El individuo.
El individuo es un animalito, un animal, un organismo animal del grupo de los vertebrados, mamífero, primate y simio. Así está la clasificación biológica. O sea, discúlpenme los que no crean en la biología, pero yo sí creo en la biología y no es más que una clasificación. O sea, es decir, ¿a quién nos parecemos? Bueno, pues tenemos una columna vertebral y una columna vertebral que tiene huesos y por ella corre una notocorda, ¿verdad? Y entonces por eso somos vertebrados. Si no tenemos eso, somos invertebrados. Y siempre pregunto, ¿habrá algún aquí un invertebrado? Creo que no, porque todos somos individuos de esta especie, aunque algunos se comporten como tal. ¿Sí? Y somos mamíferos porque poseemos glándulas mamarias. Punto. ¿Sí? Y con ellas nos alimenta nuestra madre y nos da su amor y encontramos el primer impulso social. ¿Sí? El cariño de otra persona hacia nosotros. Desde que nacemos estamos ligados a la sociedad, estamos ligados a la madre que nos da el alimento y la madre es parte del ambiente. O sea, no somos organismos aislados, somos entes sociales. ¿Sí? Y también somos primates, pues porque somos del grupo de los mamíferos que comenzaron a desarrollar su cerebro y sus extremidades y nos paramos y entonces pertenecemos al grupo de los primates y somos simios porque carecemos de cola y tenemos características biológicas que nos hacen similares y pueden ser comprobados a través del estudio del DNA. O sea, eso no es un decreto ni un dogma. Es una realidad comprobable. Y no quiero decir ciencia porque luego pues empiezan los... Pero es ciencia. ¿Verdad? Y entonces, como nos damos cuenta de que tenemos todas esas características y que vivimos en un ambiente social y que, ah, caray, pues yo soy yo. Ah, soy consciente de mí mismo. Primero soy consciente de mí mismo, de mi existencia. Entonces me identifico y entonces digo, soy yo, ¿verdad? Y luego empiezo a encontrar relaciones con otros, como lo decía, con mi madre, con mis hermanos, con mis tías, mis primos, etcétera. ¿Sí? Y también soy consciente del entorno cuando me dejan solo y empiezo a experimentar la cuna y después empiezo a experimentar mi casa y después el patio de mi casa, el jardín y poco a poco voy descubriendo el mundo, ¿sí? Y estoy asociado a un entorno ecológico o espacial, si lo quieren decir de esa manera, en el cual intervenimos de manera unos con otros, de manera interdependiente. O sea, lo que yo hago provoca efectos en los demás. Es por eso cuando un árbol crece y da frutos, provoca efectos en nosotros y nos da su generosidad a través de su fruta, ¿verdad? Es un ente vivo que se expresa en su generosidad. Punto. O sea, no tenemos que ir más lejos. La tierra es generosa. O sea, la tierra nos está permitiendo vivir aquí. Por eso vivimos aquí, caramba. No es por obra y gracia de ningún Espíritu Santo, ni de ninguna deidad. ¿Sí? Es por aspectos naturales, ¿sí? Que pueden ser comprobados. ¿Sí? Entonces, esas características particulares que tenemos, pues provienen de una herencia que ha sido transmitida hacia nosotros. Y pues unos somos güeritos, otros estamos pelones, ¿verdad? Otros no. Pues yo por eso me puse esto para no encandilar, ¿verdad? Porque sí se pone uno, cada quien tiene su herencia. O sea, yo no soy producto de la nada, sino soy producto de un proceso de cambio que ha ido ocurriendo a través del tiempo y que sigue ocurriendo y ocurre todos los días, todos los segundos, todos los instantes. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo percibimos? Pues eso lo percibimos a través de la mente. ¿Sí? Hay unos que dicen que la mente es el cerebro. No.
hay muchas discusiones y no quise meterme leí demasiadas cosas de eso y creo que mejor me quedo con el concepto que yo tengo. Sí, hay demasiadas discrepancias. Para mí es un fenómeno que nos permite entender. ¿Sí? Entender el ambiente, entender las sensaciones que recibimos a través de nuestros órganos sensitivos. ¿Sí? Y que las transformamos en pensamientos y después esos pensamientos nos permiten aprender para evitar o racionalizar para transformar esto en un aspecto de inteligencia, de sabiduría, de previsión, ¿sí? Nos permite percibir, nos permite sentirnos emocionados ante algunos de los procesos que ocurren, como el nacimiento de un niño, o una sonrisa de un niño. O sea, ¿quién ante una sonrisa de un niño no cae rendido? Y eso es una estrategia de la naturaleza, porque un niño no se ríe como nosotros pensamos que se ríe. ¿Sí? Ni se ríe con nosotros. Los papás han estado engañados toda la vida. Ay, mira cómo se rió conmigo. Mira, no, ay. ¿No? O sea, no, son cosas voluntarias, o sea, de nuestro propio sistema para justamente atraer la atención de la mamá y que la mamá no me tire porque no le caigo bien. Sí. Digo, ay, qué bonito, ay, venga, chepa acá, y le eches, tómese su chichita. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas provienen de la mente, o sea, de procesos, ¿sí? De entendimiento, ¿sí? Normalmente, o sea, la pregunta es, ¿dónde está la mente, no? Pues es muy difícil pensar dónde está la mente, porque hay quienes dicen que está en el cerebro, y otros dicen que en el hipotálamo, y otros que en el corazón, pero pues yo a veces creo que está en mi dedo gordo, o a veces están más lejos de donde yo estoy, porque mi mente puede viajar a muchos lugares sin que yo tenga necesidad de estar ahí. Entonces, la mente no es más que una amplia red de interrelaciones interdependientes entre el cuerpo y las experiencias externas que le brinda el cuerpo y que le brinda el medio ambiente, al cuerpo el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, a través de esto nosotros podemos darnos cuenta, o sea, percibir, o sea, tener un conocimiento, un entendimiento que recibimos por los sentidos. O una sensación, algo que se conecta con un conocimiento, con una conciencia, ¿sí? O un pensamiento que es una representación de la realidad en tu mente, que no es real, pues es una representación tuya, es algo que está ahí flotando. O la inteligencia que tan pomposamente ha sido utilizada durante siglos para llamar al ser humano diferente a los demás animales. La inteligencia también es una facultad de la mente, es una más de las posibilidades que tiene la mente, no la más importante, porque si fuéramos tan inteligentes, ya hubiéramos resuelto las cosas. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos recibiendo, percibiendo o realizando en nuestros procesos, pues la llamamos realidad, ¿no? Y el que es el que percibe la realidad, ¿quién es? Pues el ser humano, el individuo, uno. Y la realidad es una cosa, son patrones, formas que hemos ido confeccionando a través de nuestro proceso de educación, ¿sí? Y que, por ende, es subjetiva. Quiere decir que la realidad depende del sujeto. O sea que lo que yo percibo ahorita bien, puede ser que el otro sujeto lo perciba como algo negativo. Y de ahí vienen los conflictos sociales entre los individuos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las percepciones, o sea, nos llevaron a entender de manera diferente las cosas. ¿Ok? Entonces, eso nos hace pensar entonces que la percepción es un proceso cultural. ¿Sí?
Y la cultura está asociada a una realidad dominante o hegemónica de un grupo particular. Entonces, esto nos da características, hábitos, costumbres, saberes, está asociado al entorno físico común y es determinante, ¿no? O sea, nosotros somos mexicanos y eso nos determina, ¿sí? Vivimos en un espacio más o menos definido y nuestra cultura está constituida por varios cimientos y esos cimientos nos permiten generar estructuras que nos permiten comunicarnos e identificarnos. Entonces, estamos relacionados con la realidad a través de nuestras percepciones y las de los demás que comparten nuestro entorno o ambiente biogeográfico. Y como ya lo he dicho varias veces, somos seres interdependientes. Pero más que nada, dependemos del ambiente físico. Si no entendemos esto, nuestro tiempo como especie está contado. Estamos cerca, ¿sí? De que nos vengan unas 4 o 5 pandemias seguidas y empecemos con problemas y la población se disminuya y bueno, posiblemente hasta nos extingamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema en el cual ahora vivimos, o sea, nos ha hecho débiles, nos ha hecho dependientes de cosas que no son útiles, ¿sí? Pensamos que es más útil un juego de fútbol que sentarme a respirar. Y yo les digo, a ver, dejen de respirar mientras es el partido de fútbol. Bueno, nomás en lo que empieza el juego, en lo que se toman las fotos. O sea, estamos olvidando lo que es esencial por nuestra saturación de información y de ideas obtusas. Entonces, también un aspecto importante del individuo, de la mente, es que al estar interrelacionando o teniendo experiencias, produce un proceso comparativo, ¿verdad? Y dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, ¿verdad? Y entonces eso hace que se generen lo que se llaman los estados afectivos, ¿verdad? Y los estados afectivos, o sea, esas experiencias o conjunto de conocimientos, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta, es lo que llamamos emociones, ¿sí? Ay, estoy bien emocionado porque el cielo está bien bonito, ¿verdad? O porque estoy completamente enojado porque lo que vi que pasó hoy que con el peje porque aceptó la candidatura de un violador y no sé qué, estoy enojadísima, ¿sí? O sea, no son más que emociones. O sea, y las emociones, o sea, hay de dos tipos. Las emociones que son innatas o instintivas, que son realmente las verdaderas emociones, ¿sí? Una emoción instintiva, un pensamiento instintivo, una reacción instintiva. Yo siempre les cuento la misma historia, que es, si ahorita entra un tigre ahí a tu cuarto, o sea, que ¿dónde vas a estar? Pues en menos de un segundo ya estás fuera del cuarto y ya te volaste, escondiste, no supiste cómo caminaste, no supiste qué hiciste. Es instintivo, es una reacción innata, viene del proceso del ser humano y responde a eso. Y sin embargo, estas están asociadas con la supervivencia, ¿sí? Es por eso que en este momento es importante que retomemos nuestras emociones instintivas, porque estamos ante un proceso de sobrevivencia, ¿sí? En cambio, las otras emociones son aquellas que provienen de un proceso intelectual, ¿sí? Ay, a mí me gustan los dinosaurios, ¿eh? Porque pues, los dinosaurios son chidos, están bonitos y eran color verde. O sea, estoy elaborando ideas y entonces le estoy dando un valor
para mí, ¿verdad? Y habrá otro que diga, no, los dinosaurios no sirven, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, todos estos procesos, o sea, que están ocurriendo en la mente, son todos, casi todos en su conjunto, lo que denominamos pensamientos. ¿Sí? Los pensamientos nos dominan. Los pensamientos nos tienen completamente controlados. Es más, o sea, es muy difícil que tú pienses lo que tú quieras pensar. Que lleves una idea completa de un punto a otro, porque siempre se van a atravesar miles de pensamientos ahí que te van a llevar a otro lado, ¿sí? Porque no entiendes qué es tu mente. Y la mente, en este aspecto, es la que controla el cuerpo y controla la palabra también. Es decir, si controla el cuerpo, la palabra quiere decir controla las emociones, ¿sí? Y esas emociones, o sea, generan problemas o beneficio en nuestro cuerpo, debido a la reacción que provoca la mente sobre nuestro cerebro. ¿Sí? El cerebro reacciona de acuerdo a los pensamientos y entonces genera, cuando te abrazan, oxitocina y todas esas cosas que han estudiado las personas que estudian neurobiología, y que no quiero entrar en ese campo porque en realidad soy un ignorante. Entonces, cuando uno se enoja, ¿qué pasa? Inmediatamente viene una serie de reacciones, alteraciones, cambios rápidos en el cuerpo que te llenan el cuerpo de sustancias que están generando una reacción a ese proceso. Cuando generas emociones positivas, tu cuerpo no se daña, pero cuando generas emociones negativas, tu cuerpo se enferma. Así de simple. Y no lo digo yo, lo dice la bioquímica. Pero ustedes lo pueden probar si algún día se sientan un ratito, ¿sí? Y simplemente se ponen a respirar, ponen atención a su respiración y se van a dar cuenta que en el momento en que pongan atención a su respiración, van a aparecer miles de millones de pensamientos. En el momento en que ustedes se sienten, van a aparecer miles de pensamientos que les dicen a ustedes que tienen que hacer muchas cosas y que no deben de estar ahí sentados, ¿sí? Van a ocurrir miles y miles de sonidos que nunca habían escuchado, porque ahora están callados, ¿sí? Y entonces se van a dar cuenta que la realidad es muy diferente, ¿sí? Y que lo más increíble de la diferencia de la realidad es que todo lo que estamos percibiendo son pensamientos. Los pensamientos nos tienen controlados. Y pues las emociones y los pensamientos, pues ahí son los que son útiles y los que no son útiles, y algunos pues que no causan ningún extremo o ninguna variación. Entonces, entre los pensamientos o las emociones útiles, ¿verdad? Sería evitar las inútiles. La ira es un pensamiento inútil. Los celos, el apego a las cosas es un pensamiento inútil. O sea, porque si yo me apego a una cosa, ¿sí? Eso va a ser más valioso que mi propia vida o la de los demás. Es como el magnate que viene a explotar las minas de oro Oaxaca y destruye una población, o en Coahuila, y destruyen poblaciones enteras para sacar un mineral porque ellos quieren ser más ricos. O sea, no existe una utilidad real más que para una persona, y para muchas es un grave problema, ¿sí? Incluso para muchas la muerte. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza estas acciones, esas acciones no deberían de ocurrir.
pero no estamos educados así. ¿Sí? Nosotros fuimos educados de otras maneras, producto de dos guerras, ¿verdad? Finales, la segunda parte del siglo XX, donde hubo una serie de experimentos muy interesantes y que justamente están culminando aquí con la terminación o el deterioro del planeta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no han sido útiles. Entonces necesitamos que las acciones sean útiles para nosotros y para los demás. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar en los demás, porque sin los demás no tendríamos lo que tenemos. Si no tenemos aprecio por lo que hacen los demás, no tendríamos lo que tenemos. Yo, si no apreciara el trabajo de un albañil, no tendría esta pared. Si no apreciara el trabajo de un carpintero, no tendría esta mesa. Si no apreciara el trabajo de una persona que está trabajando en una maquiladora en India, no tendría esta computadora, etcétera. Y me podría ir a todos y cada una de las cosas que yo uso, y cada una de esas cosas las hizo otra persona, no yo. Entonces, ¿quién es más importante? Pues yo, porque todos trabajan para mí, ¿no? Pues no. Al contrario. O sea, debemos de darnos cuenta de que todos estamos trabajando unos para los otros. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestra función, nuestro trabajo. ¿Sí? Y siempre cuando uno se encuentra con una crisis, ¿sí? Y es consciente, a veces dice uno, ay, o a veces está uno consciente también de que todo está bien, de que no cambie nada, yo así soy feliz, o sea, yo jodiendo a la gente soy feliz, a mí me vale madre todo, ¿no? O sea, yo así soy feliz. Pero lo que no saben es que ese pensamiento es un pensamiento completamente negativo. El sentirse satisfecho, como dicen ahora, me siento orgulloso, y todo el mundo se retaca el pinche orgullo en la boca, ¿sí? El orgullo es una emoción negativa, ¿sí? Aquí lo voy a leer con las palabras que escribí, ¿sí? Yo estoy conforme, que no cambie nada. ¿Por qué? Pues porque así estoy bien. Yo no me siento fuera de la realidad. Mis estándares y la realidad se acercan satisfactoriamente. Por tanto, no deseo el cambio. Y esto produce una enorme grieta con la realidad. ¿Ven? Ese es el problema del orgullo. Que te das cuenta que, bueno, pues hiciste cosas, qué bueno que las hiciste, felicidades, pero no te puedes quedar ahí porque todo está cambiando. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Ya que la realidad siempre está cambiando. Esa es la verdadera naturaleza de la realidad, el cambio. Por eso, estoy hablando de un proceso de transformación individual para después pensar en un proceso de transformación colectiva. ¿Sí? Yo me doy cuenta, estoy consciente que las circunstancias actuales no pueden ser preservadas, van a cambiar. ¿Sí? Dentro de algún tiempo van a cambiar, seguro. ¿Sí? Si se mantienen las condiciones, pues se van a seguir manteniendo, ¿verdad? Pero si las condiciones actuales para mí no son satisfactorias, entonces debo de buscar la oportunidad del cambio. Eso es lo que te motiva, ¿sí? La insatisfacción, el no estar conforme con lo que tienes. Y aunque estés conforme con lo que tienes, al rato va a cambiar para que no estés conforme, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si tú cambias las causas de la insatisfacción, generas nuevas condiciones y los resultados pueden ser útiles, ¿sí? El motor del cambio es la satisfacción, pero la satisfacción para el bienestar común, no para el bienestar individual, ¿sí? Y la motivación, disculpen, ahí puse una bola de cosas que ya no entendí, ya no entiendo. Les voy a decir que es la motivación. Sí, porque lo traté de leer y no pude, entonces dije, mejor no lo voy a cambiar porque ya estaba muy a tiempo. Entonces la motivación es sentir gusto por cambiar.
por cambiar para ser mejor persona y al ser mejor persona servir para beneficiar a los demás, para que mi trabajo sirva para otros. Discúlpeme un segundo, voy a prender la luz. Ok, entonces estábamos con la motivación. Entonces, la motivación debe estar basada, ¿sí?, en el servicio. ¿En el servicio a qué? Pues a responder al agradecimiento, al aprecio por el trabajo que los demás hacen para que yo pueda mantener un cierto grado de satisfacción e insatisfacción a la vez. ¿Sí? Creo que esa es la verdadera motivación. Sin motivación no hay aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje. La motivación es el motor fundamental para que el individuo cambie. El individuo debe desear cambiar y debe esforzarse para lograrlo. ¿Sí? Y en ese proceso de transformación justamente está que nos demos cuenta que todo es cambiante. Y yo siempre lo digo, en la naturaleza nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Todo se transforma. Esta mesa donde estoy, después al rato va a ser carbón y después de carbón va a transformarse en las partículas de carbón orgánico y luego esas van a ser utilizadas y transformadas y así sucesivamente. Entonces, todo está en un proceso de transformación. Pero cuando hablamos de un proceso de cambio social, de transformación social o del individuo, debe ser un aspecto de transformación que implique un asunto de mejorar, de ser mejor de manera individual para que permee hacia los demás individuos. ¿Sí? Aunque eso a veces genera envidia. Pero eso no nos debe importar. ¿Sí? No nos debe de importar. Nosotros simplemente hay que tratar de ser mejores, no para presumir, no para sentirnos orgullosos, sino para servir. Hay que ser mejores para servir. ¿Sí? Esa es la verdadera transformación. Y la cultura puede influir mucho en esto. La cultura, vamos a ver, o sea, esto lo tomé de una plática que escuché, ahorita les voy a decir, de esta persona, que me gustó mucho su punto de vista. Bueno, ahorita lo encuentro. Es que se supone que yo tenía todo en orden. Como ustedes ya saben que yo tengo siempre todo en orden. Bueno, ahorita lo encuentro, ahorita se los digo. Ahorita que empiecen con las preguntas y las cosas, se los puedo ubicar. Me gustó mucho este enfoque que le dio al aspecto cultural. La cultura es un reflejo de la realidad. Es dominante y hegemónica, o sea, es decir, nos ubica. ¿Sí? Es la expresión de los valores colectivos y no es un objeto, aunque se puede expresar a través de objetos. ¿Sí? O sea, la cultura es diferente al objeto. O sea, que yo diga, esta llave de tuercas es una cultura norteamericana, no. O sea, puede expresar la cultura norteamericana, pero esa no es la cultura norteamericana. Sirve como parte del proceso de la cultura. También es una expresión de identidad, o sea, nos sentimos asociados a ella como entes sociales y representa una forma de ser de un pueblo, de un país, ¿sí? Son esas cosas profundas que nos identifican, como la palabra chingar, por ejemplo, ¿no? Es una expresión de identidad. Los mexicanos sabemos a qué nos referimos. También es una expresión de humanidad, ¿sí? Es decir, da sentido a nuestra forma de comportarnos, ¿sí? De esa manera, ¿sí? O sea, nos sentimos mejores, ¿sí? Nos vincula con otros individuos,
nos asocia y entonces nos permite servir. Yo a través de los tantos 40 años que estuve dando clases, bueno, pues eso fue uno de los trabajos, o sea, una expresión de vinculación, de sentido a mi vida. El poder compartir el conocimiento, el entendimiento del planeta, las relaciones interespecíficas, las relaciones del ser humano con el ambiente, de la geología, con el sistema solar, etc. Y por tanto, bueno, la cultura también es cambiante y puede influir dentro del individuo o provocar un cambio individual y a su vez influir a que se formen nuevos grupos, ¿sí? Para provocar el cambio colectivo. Es decir, si no hay un cambio individual y esos individuos se asocian, interactúan, entonces no pueden formar una cultura. Y esa cultura, o sea, puede ser la base para otra nueva cultura. ¿Sí? Que eso es, o sea, lo que de alguna forma se pretende plantear. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo, o sea, Hitler, con 7 personas, ¿verdad? No es que yo admire a Hitler, pero es muy inteligente. Con 7 personas estructuró todo un plan de modificación de la cultura, ¿sí? Y bueno, y si nos vamos a temas más cercanos, pues nos podemos meter en estos temas, ¿no? O sea, estos son 2 ejemplos de transformación colectiva producidos en nuestra cultura. Nuestra cultura en un principio era diferente a la cultura que tenemos, por eso, porque ha ido cambiando. La cultura que había antes de que llegaran los españoles era diferente, ¿sí? Y cuando llegan los españoles, vienen y imponen una nueva cultura a través del dominio militar y del dominio espiritual, ¿sí? Eso es una cosa muy, muy interesante y les voy a decir que es tan interesante que tiene 500 años y sigue funcionando, que eso es lo más increíble, que nadie se ha dado cuenta de las estupideces que aquí llamamos cultura los mexicanos. ¿Sí? Como esta, que está ahí en esa foto. ¿Sí? El Alex Lora jugando con la Virgencita de Guadalupe, ¿sí? Tomándose una foto para Televisa, hijo. No manches, o sea, Alex Lora en su época, pues, o sea, tuvo su momento, pero pues en realidad nunca fue brillante. Y ahora pues resulta que es el amo del rock and roll en México. Pero no es más que porque utiliza los símbolos culturales y se aprovecha de las transnacionales, que son las que mueven la cultura ahorita en México. ¿Sí? Y si no, pongan la grabadora, que estoy saliendo en la tele, como dice el mismo Alex Lora. Los indígenas, o sea, en esta conquista militar y espiritual, fueron forzados a aprender la religión. Y no solo aprenderlas, metieron a lo más profundo de su mente, no voy a decir alma, pero no, eso no creo, a lo más profundo de su mente. Esos pensamientos de la religión están metidos en lo más profundo de la mente del mexicano y cuesta trabajo quitárselos. Te los digo por experiencia. ¿Sí? Muchas costumbres de los conquistadores que manejaban por un lado, una ética muy rigurosa, ¿verdad? Y una moral muy pura, ¿sí? Cuando iban con los indígenas, hacían otra cosa. Es por eso que tenemos esa doble cultura que tenemos los mexicanos, ¿sí? Que por un lado, ay, sí, y nomás nos volteamos y bola, ¿sí? ¿Sí? Y como diría una señora, que no voy a decir su nombre, en la mañana misa y en la tarde a la putiza. Doble moral. Eso está metido en el espíritu, en la mente de los mexicanos. Una doble moral. Y esa no es útil. ¿Sí? No es útil. Debemos de cambiarla. Debemos de
de pensar, caramba, y darnos cuenta de lo que estamos haciendo, por favor. Otra fue este cambio social producido por la nueva contracultura del rock and roll, ¿no? Allá en los años 60, o sea, hubo todo un cambio en la juventud que provocó justamente asociado a una transformación cultural. Pero esta transformación cultural tenía tanta fuerza que en los años 80, justo como lo decía al principio de la plática, fue reprimida. Aquí en la Universidad Autónoma de California fue reprimida, ¿sí? Fue transformada, fue apabullada. Una corriente que provenía de un proceso de socialización, de una nueva estrategia, una nueva búsqueda, fue apagada, ¿sí? Y ahora los jóvenes, ¿verdad? Están retomando estas cosas porque no fue apagada totalmente. Los jóvenes ahora quieren regresar a la naturaleza, quieren los mismos objetivos que nosotros teníamos en aquellas épocas, pero es que ahora es chic, ¿sí? Ya no es la cultura hippie, sino es la cultura hippie chic, ¿no? Entonces, estos procesos culturales, o sea, están siendo manipulados. O sea, eso que tenía una autenticidad se transformó en un producto del mercado. O sea, no nos dimos cuenta. ¿Sí? Nosotros que teníamos ideales y tantas cosas, no nos dimos cuenta que cuando ya acordamos, estábamos metidos en una oficina, trabajando arduamente, tratando de sobrevivir, tratando de compartir con nuestra pareja, con nuestros amigos, una vida agradable y llena de ideas y de ideales y de cosas útiles. Pero cuando nos dimos cuenta, ya no. Se acabó el sueño y nos quedamos chiflando en la loma. Sí. Y este es tal vez, hace rato hablé del epitafio, pero yo creo que este es un epitafio más fuerte. Este es un verso también de una canción que se llama I Love the Change the World. ¿Sí? Y la voy a leer. Es compuesta por Jordan Fisher del grupo 10 Years After, un rock and rollero muy, muy potente. Dice, en todas partes hay raros y melenudos, estamos hablando de esa época, diques y hadas, me dicen dónde está la cordura. En aquella época no había cordura. Los ácidos, las drogas eran cosas muy a la mano y la cordura se había perdido, lo cual era magnífico porque se había roto con ese monstruo, ese Big Brother que existía. Dice, impuestos a los ricos, alimentar a los pobres, fíjense nomás. Hasta que no haya más ricos. Dice, me encantaría cambiar el mundo, pero no sé qué hacer. Así que te lo voy a dejar a ti. La población sigue inmadura. La nación sangrante que sigue alimentándose de la economía. La vida es divertida. Los cielos están soleados. Las abejas hacen miel. ¿Quién necesita dinero? Esos eran algunos de los ideales de esa época, de los 60, 70, o sea, de un movimiento con una forma de pensar diferente que ahora podríamos acercarnos y ver que existe una tendencia hacia eso y también una tendencia hacia la comunidad. No hacia el comunismo porque luego se asusta. No, yo no soy comunista, yo soy comunero. ¿Sí? Es decir, yo pienso que la interdependencia genera comunidades y las comunidades generan cultura. La comunidad no es algo negativo, es algo útil. Y he leído últimamente a varias personas que se dedican a la economía que parece ser que la tendencia actual es justamente hacia un aspecto comunitario. Tenemos que romper los aspectos limitativos de las naciones y las fronteras. Necesitamos un mundo que comparta, un mundo que interactúe de manera libre, sin prejuicios, que permita
el servicio de unos a otros de manera sana y organizada, no de manera gandalla, ¿sí? El que, como dicen, el que no tranza no avanza. Esas cosas son cosas completamente absurdas, inútiles. No debemos seguirlas repitiendo ni siquiera, o sea, decir que alguna vez sucedió. Es denigrante, la vergüenza. ¿Sí? Entonces, ya voy a concluir con estos detalles para que ustedes me digan qué piensan de todas estas, de tantas y tantas cosas que he dicho. Dice, sin espacio no hay conciencia, o sea que necesitamos que el universo exista. Sin universo no podemos actuar y que se haya formado la Tierra apenas se formó hace 4.600 millones de años y el ser humano apenas tiene unos 2,5 millones de años en el planeta, o sea, el planeta no lo hicieron para nosotros, ni crean, hombre, no andan creyendo tantas tonterías, ¿sí? Sin espacio no hay olas que cambian la superficie del tiempo, ¿sí? El tiempo es cambiante y cambia solo en el espacio. Y todas estas formas de trabajar, el individuo cimienta la idea del espacio en una idea, ¿sí? Es por eso que es tan importante el individuo, porque el individuo tiene ideas y esas ideas las puede transformar después de atraparlas, ¿sí? En un sentimiento. Y ese sentimiento se puede liberar. Y ese sentimiento, si es un deseo de bienestar, ¿verdad? Es un sentimiento que solidifica con un efecto utilitario, ¿sí? O sea, esos pensamientos son los que verdaderamente tienen valor. Esos pensamientos que ayudan al individuo a sentirse bien y que permiten que la sociedad también se encuentre bien. Los gandallas no son útiles en esta sociedad, ¿sí? Sin espacio no hay cambio y todo cambia. Ya hemos dicho, entonces la motivación del individuo da sentido a su conciencia. Es importante que el individuo dé sentido a su vida, que se sienta feliz de vivir. No, aunque esté en su cuarto, sentado en un cuarto allí oscuro, 10 horas meditando, o sea, yo tal vez son los momentos que los he disfrutado mucho y los disfruto igual cuando estoy a la luz del sol o cuando estoy en una playa o en un cerro o en cualquier parte. O sea, el individuo, ¿sí? Debe justamente de sentir que esa conciencia que lo empuja, que lo hace querer ser mejor, ¿sí? Pero no solamente para su beneficio personal, ¿sí? Lo hago actuar con generosidad, que lo hago actuar con un esfuerzo amoroso, ¿sí? Con disciplina apasionada, ¿sí? Con una atención plena en lo que está haciendo, ¿sí? Acompañada de la paciencia, para poder alcanzar ese objetivo de la transformación, ¿sí? Porque cuando el individuo se transforma, la transformación no puede ocultarse. La transformación se desborda y llega a los que la necesitan. Es por eso la importancia de que el individuo debe transformarse en un ente que sea de beneficio, que busque el beneficio social, por respeto y aprecio al trabajo que hacen todos los demás para que él pueda seguir vivo en este planeta. Entonces, eso que dije son las conclusiones ya. Estas son como mucho más elaboradas ahí, tal vez para que Susi las pueda tener por escrito en un papel, ¿sí? Entonces, las voy a leer simplemente. Dice, como condición necesaria, primero debe ocurrir una transformación individual para que pueda ocurrir una transformación colectiva. Los individuos y las sociedades se adaptan a nuevas formas cuando es necesario y se trata del bien común. Entonces, debemos de tener claro, tener fe en que esas cosas van a cambiar. Vamos a cambiar para bien, ¿sí? No podemos cambiar para mal, no es posible, ¿sí? Ante la situación actual, una nueva cultura puede ocurrir basada en el respeto y aprecio y el entendimiento de la naturaleza, ¿sí?
Y también debe estar basada en la educación de los individuos, en particular de los niños y de los jóvenes, ¿sí? Esa orientación debe estar basada hacia el entendimiento de cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Porque eso nos va a permitir quitarnos muchas ideas tontas que tenemos en la cabeza. Cómo reconocer nuestros pensamientos, cómo manejarlos, cómo manejar nuestras emociones, cómo nuestros pensamientos se transforman en palabras y después estas palabras se transforman en acciones y después esas acciones se transforman en hábitos. Entonces, eso es un aspecto importantísimo de la educación, porque eso nos va a permitir que haya empatía y cooperación entre los seres, ¿sí? Para poder satisfacer las necesidades y aspiraciones de los seres comunes. Eso es lo que necesitamos, una cultura que nos permita, ¿sí? Ser seres humanos plenos. Una cultura que sea humanista, pero que reconozca la interdependencia con el ambiente natural y la sociedad. Si no lo hace así, no va a ser posible. ¿Sí? Y por último, parafraseando al doctor de Sousa Santos, el planeta no nos pertenece. Es nuestro hogar común, nuestro lugar común, nuestro espacio común. Y la naturaleza es nuestra madre, ¿sí? Nuestra madre original, ¿sí? Por eso estamos vivos aquí, porque la naturaleza y los aspectos que ocurren en este planeta, todos asociados, permiten que se desarrolle la vida y que se desarrolle de una manera tal que la vida misma se pueda ver a sí misma de una manera consciente, ¿sí? Entonces, a la naturaleza le debemos amor y respeto. Yo con eso termino. Yo no sé si fue lo suficientemente claro al tratar de explicar todos estos procesos y es muy difícil porque básicamente lo tiene uno que experimentar. La mente la tiene uno que experimentar. O sea, la mente no es algo que se aprende en un curso de un mes o que se obtiene porque te dan un diploma. La mente hay que experimentarla para poder saber cómo nos maneja, cómo interactúa con nosotros y cómo nosotros mismos, o sea, de alguna forma podemos usarla para nuestro beneficio y el de los demás. ¿Sí? Susi. Así es. Gracias, Pancho. Pues sí, como que nos quedamos medio impactados. No sé, son reflexiones muy profundas las que estás proponiendo y del cómo la transformación surge del individuo, pero yo sí propondría que es necesaria la colectividad. ¿Por qué? Pues porque no somos entes aislados, ¿no? Y decía precisamente el doctor Boaventura de Sousa que si nos habíamos ya quedado sin la capacidad de imaginar estas transformaciones, ¿no? Pues a través de nuestros ejercicios de percibirnos, de explorarnos, de transformarnos individualmente y de buscar la empatía y la solidaridad, pues buscar el cambiar estos sistemas en los que estamos viviendo. Igualmente el doctor señalaba que parecía ser que los gobiernos ya no estaban dispuestos a permitirnos ejercer estas imaginaciones que nos permitieran remediar la situación en la que estamos. Vamos a explorarlo. Por ahí está Cristian Sánchez, que ha estado metido en esta situación de la política y buscando el cambio. Quien pudiera participar en esta sesión o cualquiera de los que quieran participar o preguntar algo al doctor Aranda, pueden por ustedes mismos abrir sus micrófonos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la transformación es, lo que te estoy diciendo es que es individual, pero no se puede mantener exclusivamente individual. Lo expliqué desde un principio, la colectividad es fundamental, necesaria, absolutamente, porque somos interdependientes. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? No, Yo. hombre. Sí. Yo.
Pero Adelante. creo que se confunden con Cristian Sánchez. Yo creo que es otra persona. Yo soy mujer. A ver, voy a abrir. Ah, ok. No, Cristian Sánchez es una Acá amiga está. mía, una Ya. amiga mía que apenas conozco a través del Messenger. Ah, ya ubico. Sí, perdón, Cristian. Sí, es No. que por aquí hay otro chavo que anda también de regidor y moviéndose en el sistema por aquí. Pero bien, ya que tienes micrófono abierto, adelante, bienvenida. No, muchas gracias. Me pareció una plática bastante interesante. Me gustó mucho la parte de como nunca te quedes cómodo en algo porque esto cambia constantemente. Y yo creo que lo veo mucho en ejemplo de vida porque pasé muchos años en temas económicos haciendo más ricos a otros cuando me di cuenta que esa habilidad la podía usar en conservación y por qué no mejor hacía una mejor economía para actividades como las tortugas marinas, ballenas, y eso me llevó a la paleontología, ¿no? Pero es interesante porque nunca estuve cómoda, o sea, yo ya tenía una vida muy formada por la cultura donde nací, las costumbres, pero nunca he estado cómoda con ese tipo de vida ya formada. Entonces, el camino ahorita me lleva a un lugar donde a mí me gusta, que a pesar de la pandemia, pues ningún día ha sido aburrido. O sea, entre más me acerco a la naturaleza, mientras más me gusta la paleontología, más me doy cuenta que estamos de paso y que nuestras acciones es solo para dejar una mejor tierra, un mejor avance de evolución, porque estamos de paso. Si nos empezamos a ver desde dónde venimos, nos vamos a dar cuenta que allá atrás, millones de años atrás, han hecho mucho por nosotros y nosotros qué tanto hemos hecho. Y te das cuenta que mientras más claro lo tengas, muchas soluciones se están dando simultáneamente en tu vida. Muchas cosas se van dando y todo se va acomodando. Y el primer obstáculo es empezar a decir, híjole, si voy a hacer un cambio, si voy a estudiar, si voy a cambiar de ciudad, pero es bien difícil. Y la economía y esto, si empezamos a limitarnos, pues ahí nos vamos a quedar. Pero si decimos, a ver cómo le hago, entonces empiezas a ver muchos caminos, ¿no? Y empiezas a tener más claro. Y la gente siente esa sintonía, siente esa empatía y tú tienes empatía por todo lo demás, ¿no? Empiezas a ser un poco más justo con todo, a apreciar más la naturaleza, a respetar y lo predicas y la gente empieza a seguir un poquito tu ejemplo. Entonces, para mí estas pláticas se me hacen muy profundas, pero sí tiene que llegar a un público que traiga ya esa inquietud de cambiar, un poquito de, me incomoda esta silla, ¿cómo hago para sentirme mejor? Y nunca estar a gustos en una silla, siempre la vida va a estar totalmente en cambios, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho esta plática porque me refuerza mis pensamientos, me refuerza el camino y pues para adelante, ¿no? Y ya, esa es como mi opinión. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora yo voy a tomar la palabra. Elvira. Adelante, Elvira. Interesante los puntos que trataste. Gracias por la... interesante. A mí me llevó a pensar en el famoso y sabio aforismo inscrito en el templo de Delfos, el conócete a ti mismo, que está vinculado con el autoconocimiento del ser humano. Partiendo de eso, pues partimos a la transformación del individuo. Entonces, a eso me lleva, ¿verdad? Entonces pienso que ahí radica precisamente, ¿no? La posibilidad de un cambio colectivo partiendo del autoconocimiento y también pues me da gusto y es necesario el tender estas redes porque nos damos cuenta que no, o sea, no somos los únicos que pensamos en que es posible un cambio. Entonces, gracias por acercarnos y por estar aquí y saber que no somos los únicos y sabemos que somos más. O sea, en el mundo no somos los únicos. O sea, hay una red grande que está en la sintonía, que sabemos que debemos de movernos hacia lo comunitario, que es la salida, posible salida de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y pues gracias. Saludos a todos. Gracias. Pues yo voy también a tomar el micrófono si no había nadie ahí pendiente. Sí, Hola. adelante, Esther, ¿cómo estás? Saludo. Bien, algo que me deja mucho, bueno, me deja pensando muchas cosas, pero algo que me tiene preocupada, digamos, y creo que se ha intensificado ahora con la pandemia, es esta segmentación que hay de los públicos, ¿no?
Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo contigo, que es súper necesaria y súper interesante. eh, me- mm, Estamos aquí, personas que de cierta manera, pues ya andamos en esto, Sí, ¿no? De alguna sí, sí, sí. manera u otra. Y no quiere decir que no haya alguien nuevo, pero siento que los están haciendo tan nicho que no están llegando y aparte, pues la saturación de ahorita cómo recibimos toda la información por un mismo medio, ¿no? Y eso es que me preocupa y me inquieta y me pone incómoda, como decía Cristian, a lo mejor es bueno porque pues bueno, implica Claro. una búsqueda, pero quieres una pregunta, es solo como una inquietud que me surge al escucharte y al pensar qué tan necesario es que esto lo escuchen más personas y cómo para lograr la colectividad también, pues eso necesitas, ¿no? Si ya tú tienes una chispa, una idea, pero no la puedes compartir porque las otras personas no están en el mismo canal, a veces es difícil y se facilita cuando el conocimiento está más en todos lados, ¿no? Entonces, pues nada, es una reflexión que me deja tu charla de cómo hacer que la... Bueno, mira, es una reflexión que siempre he tenido. O sea, y yo cuando llegué aquí en Ensenada era un joven idealista, con muchas cosas que quería implementar, y una de ellas era justamente el aspecto de la transformación cultural, y me dediqué durante algunos años al teatro. Y durante esos años ahí fue donde conocí a Elvira, por ejemplo, ¿verdad? Elvira. Y y a mucha gente, pero es lo mismo. Somos pequeños grupos que no alcanzamos a romper la barrera de la conciencia. O sea, nosotros no podemos romper la barrera de la conciencia de los demás. Ese es un aspecto que sí es importante que analicemos. O sea, se puede romper a través del ejemplo, o sea, dando ejemplo de honestidad, dando ejemplo de paciencia, dando ejemplo de generosidad al entregar, o sea, al hacer esto y cada vez esto lo vamos haciendo con otras gentes porque nuestros entornos están limitados, o sea, cada uno de nosotros tenemos entornos diferentes y nos podemos comunicar con otras gentes y esas otras gentes tienen otros y de así es como puede desarrollarse una idea. Una idea puede permear de una manera muy rápida o de una manera muy lenta. El asunto es que no sabemos cómo es que ocurren esos procesos nosotros. Pero sin embargo, las compañías transnacionales sí saben. Ellos sí saben cómo ocurren esos procesos porque nos tienen de alguna manera muy bien controlados y saben manejarlos. Por ejemplo, nos venden el azúcar como Coca-Cola y esa es la chispa de la vida, es la alegría de mi vida, es mi corazón, es mi entusiasmo, es mi felicidad. No manches, por favor. O sea, y nos lo venden y lo creemos porque es la televisión y hay gente que cree en lo que dice la televisión. Punto. ¿Verdad? O sea, cada persona tiene diferentes capacidades y formas de pensar y tiene diferentes entornos y tiene diferentes realidades. Eso no lo vamos a poder evitar. No podemos hacer una sociedad que piense en todos igual. Además, sería nocivo que todos pensáramos igual, porque la diversidad es lo que nos enriquece. La diversidad en paleontología, y se los digo, o sea, en las formas de vida, entre más diversas son las formas, ¿sí?, de un grupo, más posibilidades tienen de adaptarse o desarrollar nuevas culturas, ¿sí? Porque alguna de esas será la que dé soporte a más gente y a la que se adhieran los demás, ¿sí? O sea, yo no digo que vamos a cambiar la cultura porque llegó el COVID, ¿verdad? Eso, pues ojalá pasara. Más bien lo que yo digo es que si nos vamos transformando nosotros y damos ejemplo, ¿verdad?
a las personas que nos rodean, entonces eso va generando una cultura y va cambiando. ¿Sí? Sí, o sea, seguimos dando ejemplo de deshonestidad, seguimos dando ejemplo de doble moral, si seguimos dando ejemplo de que la ira, el deseo, o sea, y la ignorancia son cosas buenas, útiles y baratas, pues estamos mal, o sea, porque la cultura va a entrar en procesos decadentes. Va a seguir siendo cultura, ¿sí? Y va a ser otra cultura, pero no útil para la humanidad, no útil para las personas, sino va a estar en un proceso de guerra, como nos está sucediendo en este momento. Estamos en una constante guerra, en una lucha por apoderarnos de lo que los otros tienen, por una falta de respeto, ¿sí? Eso yo creo que va a ser muy difícil que todos tengamos la misma cultura, a menos que el Big Brother nos diga cómo hacerlo. Yo pienso que, voy a tomar la palabra de nuevo, yo pienso que los que estamos de alguna manera vinculados con grupos educativos sobre todo, podemos causar un impacto ahí, o sea, podemos dar un impacto por ejemplo, y más si son, estamos hablando de niños, en el trabajo de lo que es la parte del autoconocimiento, o sea, manejar su atención, o sea, desarrollar la atención en ellos, la construcción en ellos de la empatía, del altruismo, o sea, todo este tipo de componentes que causan bienestar, o sea, que se ha comprobado a través de las neurociencias que causan un impacto de bienestar físico también. Entonces, todo esto es una formación, una educación que se le puede dar al niño. Yo creo que eso es clave, o sea, es clave, es algo que no se le ha dado importancia para nada, solamente se ha manejado la educación como un conocimiento, como un diccionario. Entonces no se le ha educado la importancia que tiene el manejo de las emociones, el manejo de tu mente, el manejo de todo este tipo de componentes que son claves aquí. Entonces pienso que las personas que estamos de alguna manera vinculadas con ámbitos, ya sea de cualquier tipo de nivel educativo, ahí podemos causar un impacto ahí. Entonces creo que cada uno desde su trinchera podemos hacer algo. Claro que siempre no desvincularnos, ¿no? Porque también, como dices, somos seres interdependientes y eso es lo que nos da fuerza también para poder lograr un cambio real, o sea, más grande, ¿no? Que sea, cada vez sea más grande. Pero yo conozco a muchas personas, de hecho, lo de la pandemia sí ha sido muy fuerte y difícil, pero también hemos encontrado otras maneras, otros recursos de cómo contactarnos con personas y por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, como por ejemplo ahorita, o tomar estar en otras redes con otras personas, ¿no? Que hacen también, que tienen recursos que nos ayudan a mejorar como personas, transformarnos nosotros, ¿no? O sea, tener esa conciencia de la transformación individual, como mencionabas, y pues tratar de transmitirlo pues a los que están a nuestro alrededor. Sí, definitivamente. Definitivamente. Bueno, ¿Quién más dijo? Sí, Yo me gustaría a mí, sí, Quique, porque perdón, me tengo que ir, Susi. un segundito. Sí. Rapidísimo. Sí, la diversidad nos es enriquecedora, pero sí aquí sí sería interesante que planteáramos algo que sería lo básico, que nos puede ayudar a salir adelante. No sé, cosas que a través de nuestro ejemplo puedan establecer procesos como el acostumbrarnos a procesos de transformación como el ya tener de cajón el separar la basura, el amar y respetar el agua, etcétera. Formas de convivencia social también. Adelante, Quique. Bueno, gracias, doctor. Un gusto volver a escucharte dando cátedra después de unos cuantos años. Yo me gustaría retomar como una idea del tema de la plática, que es la pandemia, ¿no? Yo creo que si bien la pandemia nos ha costado seguro a todos mucho y nos ha demostrado que, como decía Pancho, todo es impermanente, ¿no? El trabajo es impermanente, las salidas son impermanentes, el dinero es impermanente, ¿no? En mi caso también trabajo con niños y justo se acaba el asunto, ¿no? Se cierran las escuelas, se acaba la educación ambiental en campo y me quedo sin trabajo.
tengo hijos y entonces todo se descompone, o creo que se descompone. Y sin embargo, dentro de todo lo malo viene un proceso de aprendizaje de decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Lo importante ahí está, no tenemos los bienes materiales no son tan necesarios como creemos, ¿no? Y COVID o en mi caso personal, me lo ha hecho aprender a fuerzas, ¿no? O sea, decir, pues si no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay compras en Amazon, y no hay pedidos tontos, y no hay 20 pares de tenis, y no hay Pero lo que sí hay es un proceso de reflexión hacia adentro, ¿no? Y creo que es un poquito a lo que quiero creer que es a lo que se refería Pancho al decir, el cambio empieza por nosotros, ¿no? Los que tenemos hijos o los que trabajamos con niños, además, tenemos la oportunidad de compartir este aprendizaje del COVID, de decir, pues, no, o sea, todo esto que creíamos importante tal vez no lo es tanto, ¿no? Y lo importante en realidad son cosas más sencillas. El ser bueno, o sea, el ser amables, el tratar de estar bien para poder compartir el bienestar con los demás es fundamental, ¿no? Yo lo veo ahorita, pues, con mis hijos encerrados, ¿no? O sea, lo único que me queda es tratar de que ellos estén bien y yo estar bien para poder estar bien con ellos, ¿no? Que no tengan esta necesidad de Coca-Cola por Coca-Cola, ¿no? Si les antoja una Coca-Cola, que se la tomen, no me importa, pero que no sea porque es algo impuesto, ¿no? Sino que aprendamos a reconocer nosotros lo que realmente necesitamos a partir de la pérdida de cosas innecesarias que nos ha dado el COVID, ¿no? Y en mi caso, muy personal, yo así vivo este asunto de la pandemia, ¿no? Decir, pues, necesito mucho menos de lo que yo creía para ser feliz y creo que puedo compartir eso con las muchas o pocas personas que me rodeen, ¿no? No, o sea, como que esto malo del COVID no es tan malo, ¿no? Creo que el COVID ha traído cosas súper chidas y súper importantes, por lo menos para mí como individuo y pues, para la gente que me rodea, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Definitivamente. Tenemos que darnos cuenta de quién es más rico, el que tiene más o el que necesita menos. Sí, en este caso, o sea, nosotros como mexicanos, o sea, y sobre todo en las clases a las que se le denomina bajas o populares, o sea, son gentes que viven una felicidad disfrutando de lo que tienen, sin pensar en que si es mucho o si es poco. Y eso hace que muchas personas, o sea, aprovechen de eso, ¿verdad? Pero justamente ellos nos dan un ejemplo de que la felicidad no necesariamente proviene de poseer algo, sino más bien de dar sentido a nuestras vidas a través de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean y con las cuales establecemos vínculos de relaciones, ¿sí? Creo que es fundamental que lo sigamos reconociendo y que donde quiera que nosotros veamos, o sea, que hay un dicho fuera de lugar, como por ejemplo, de casualidad no tienes algo, digan, la casualidad no existe, joven. La casualidad no existe, vivimos en un universo causal. Si usted provoca algo, tiene un resultado, causa, efecto, ¿sí? O sea, la casualidad no existe. O sea, ¿por qué seguir con esas ideas, no? Como hay tantas y tantos ejemplos que yo pudiera darles que pudiéramos ir cambiando, como por ejemplo que el día empieza a las 12 de la noche. O sea, ¿cómo podemos, o sea, tener una mente clara cuando nuestras ideas son realmente ilógicas? Sí, sí. ¿No? O sea, tenemos que ser reales en nuestra percepción y trabajar sobre eso, que nos demos cuenta que la generosidad es natural en el ser humano. Y si no, lo podemos ver y puedo hacer un experimento con todos los que están oyendo. Cuando ven a alguien en la calle y ven que está muy dañado y que necesita ayuda, lo primero que hacen es mueven la mano hacia la bolsa, ¿no? Y luego ya que meten la mano en la bolsa, empiezan a buscar la moneda más chiquita. No, hay que darle lo que necesita. Si tú se lo puedes dar, dáselo. O sea, vas a ser más rico o más pobre porque des 20 o 50 pesos. Por favor. ¿Sí? Y luego todavía le dices al pordiosero, y no te la vayas a gastar en drogas.
porque las drogas. Y tú vas y te drogas a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, es la verdad. ¿Sí? De muchas maneras, no digo necesariamente drogas ilegales. ¿Sí? Entonces, debemos ser generosos y ser espontáneos. O sea, la generosidad es natural en el ser humano. Y es una de las cosas que tenemos que desarrollar, porque es la base de la moral. Fíjense nada más qué cosa tan fuerte. O sea, la generosidad es la base de la moral. Ahí se los dejo para que lo piensen y algún día lo volvemos a discutir, porque eso es, si tú eres generoso, no estás pensando que las cosas sean buenas o malas. La ética proviene de el altruismo, de un espíritu abierto, no de un espíritu catalogador. Esto es bueno, esto es malo, no. La ética es reconocer las cosas útiles y desechar las inútiles. No también reconocerlas, no reconocerlas, desecharlas, evitarlas, hacer lo contrario. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Gracias, Quique. Muchas gracias. Saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Susi. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque, no sé. Jorgito. Dime. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres opinar algo? ¿Quieres compartirnos algo? Sería muy interesante. Pues gracias, Pancho. Tener el gusto de saludarte desde acá. Y dicen que a toda crisis hay una oportunidad, ahora que está tan sobada el tema de la pandemia. Y pienso yo que para volver a reencontrarnos en el autoconocimiento es si sabemos salir bien librados de esta situación. Parte de esa generosidad la vamos a encontrar cuando nos demos cuenta que toda esta enseñanza o esta contracultura pues de la autoconservación va a ser diferente, porque vamos a reencontrar en cosas tan simples del día a día como volver a salir de tu casa sin estarte cubriendo la boca, sin detenerte con el miedo de encontrar a alguien y tratar de saludarle como siempre le saludaste antes. Ahora va a haber más necesidad de acercamiento, de amor por esta, ¿cómo podríamos decir? Este enclaustro en el que estamos, que nos hemos impuesto por sobrevivir, porque nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidarnos para sobrevivir. Y ese es una gran ventaja, un buen beneficio. Yo le digo a las personas que cuando lo platican de ello, en el sobado tema de la economía, porque es para ellos más importante enriquecerse, salir adelante, pagar sueldos, salarios, tener el negocio abierto, etcétera, etcétera, que no se trata de ello. Para mí yo le puse un nombre, se llama vida o muerte. Y los que estamos todavía en la banca esperando seguir jugando, de saber apreciar el don de esta vida, vamos a encontrar tanta riqueza, tanto autoconocimiento, de descubrir de nuevo la dicha de poderle dar un abrazo a alguien, de decirle te quiero, de decir tantas cosas que por miedo, por orgullo, por tantas enclaustros, todas esas cosas no inútiles, o más bien inútiles que tú nos estuviste platicando en tu plática, perdón la redundancia, en tu plática, definitivamente son parte de la mente que le va poniendo un barrote a cada metro de nuestra distancia, en nuestro entorno, y son los miedos, el encarcelamiento en el que estamos metiéndonos por todo ello, ¿no? Entonces, yo espero salir bien librado de esta situación, de reencontrarme, de darle salida a toda esa vorágine de pensamientos que no he sabido controlar, conducir y que me están llevando a la autodestrucción, a la enfermedad o a la felicidad, no sé, una serie de situaciones. Pero pienso que el día que de alguna manera se libere esto, volver a vivir y a darle el valor y el peso específico a lo que significa haber salido adelante de esta pesadilla. Con eso es todo lo que te puedo decir, mi querido Pancho. Un fuerte abrazo y espero verte pronto. Gracias. Estoy viendo por ahí a Roberto Centeno. Roberto, también allá anda. Sí. Muy bien.
Vámonos al recreo. Muy bien. Gracias, Pancho. Bueno, gracias a ustedes por todo. Sí. A Emma también estoy viendo, a Osvaldo. ¿Alguien que quiera participar? Julia, Ana Mca, Rubén Ocampo, ¿cómo estás? El Aritz también, Vani, Ramos, Sergio Ramos, ahí está. La comunidad canábica también anda por ahí. Qué bárbaro. Un Galaxy A10S. Bien, a todos, gracias por estar aquí. Alguien que quiera... ¿Con mi imagen no te estoy interrumpiendo o porque no sé cómo se sale? No. Tú me cambias, ¿no? Ok. No, yo estoy cambiando aquí nada más. Perfecto. Estaba checando quiénes estaban porque quisieran participar o decir algo. Si Sí. no, pues, yo creo que básicamente pues, es mi intervención. Mi intervención es a poner atención a lo esencial y a transmitirlo hacia los que están a nuestro alrededor. De preferencia, si son jóvenes o niños, pero no importa, aunque sean viejos, también todos podemos ir modificando nuestras acciones. Desde luego que la influencia en los niños es fundamental, pero no podemos obligarlos tampoco. Cada quien va a ir encontrando su camino y esperemos que haya muchos grupos de estos que estemos hablando de cómo transformar nuestra vida, cómo modificar, cómo ir haciendo menos pesado y al contrario cada vez más agradable, más llena de gusto. Ándale, ya apareció Jorge Arenas. Ándale. Vámonos. Se salió rápido, salió huyendo cuando vio que estaba ahí. Bueno, no sé. Sí. Bueno, bueno, aquí por ejemplo Esther que nos preguntaba o que expresaba su inquietud de cómo hacer llegar nuestro mensaje a más personas, ¿no? Yo quisiera compartirles aquí esta imagen, espero que la puedan ver, ¿sí se ve? Esta imagen pequeñita de aquí del lado derecho. Ajá. Ay, sí, sí se ve. Sí, es un mural que hizo Esther Gámez en la zona centro de la ciudad de Ensenada y que ella misma, ¿no? Siendo activista dentro de muchas áreas de la ecología, del feminismo, de muchas otras áreas, a través de su expresión artística, a través de la cultura, está intentando impactar en las mentes y en los comportamientos de toda una sociedad, ¿no? Este mural, Floreceremos, aunque tengamos que romper el pavimento, es un mural que está en una calle principal de la zona centro de Ensenada, enfrente de las oficinas de CESPE, una de las principales oficinas de gobierno de la ciudad, y pienso que es una forma muy eficiente de impactar en las mentes, no solo de mujeres que tenemos esa aspiración, sino de toda la sociedad que está viendo que hay una intención, que hay una fuerza, que hay pues ya incluso un descaro, ¿verdad? De lograr ciertas transformaciones. Ahora que comentan que comunidad canábica está entre la audiencia también, Madaí es una persona que se desenvuelve también en la búsqueda del ejercicio de los derechos de las personas a través de la comunidad canábica, ¿verdad? Del uso de entretenimiento adulto, más no uso lúdico, como se le llama, del consumo de la marihuana, y en una forma de ejercicios de derechos. Entonces, son expresiones culturales de nuestras, bueno, en este caso de personas de aquí de la audiencia, pero expresiones culturales a través de las cuales podemos ir modificando estos comportamientos, ¿no? ¿Qué opinas, Pancho? ¿Tú crees que si no estamos completamente en el autoconocimiento o en el dominio de nuestra mente, esto será algo que pueda materializarse o son solo pequeños llamaradas de petate? Mira, yo lo que creo es que estos ejercicios, o sea, como los que se hacen, o sea, a través del arte, la pintura, la escultura, entonces son realmente expresiones muy valiosas, o sea, que nos están diciendo y nos están mostrando, o sea, las ideas de las personas que las están realizando y que de alguna manera, o sea, nos muestran que tienen
una búsqueda en este caso, o sea, una búsqueda de justicia, una búsqueda de algo que está siendo reprimido. Es una imagen que está rompiendo con algo y que está no solamente rompiéndolo, sino que además está siendo generosa al otorgar esas flores, esos productos de la naturaleza, ¿verdad? Y además lanza una consigna que dice, floreceremos aunque tengamos que acabar con todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la exigencia de un grupo de personas, ¿sí? Que tienen necesidades de expresarse y de que los escuchen, que los atiendan. Ahora, lo de que, ¿cómo vamos a transformarnos todos juntos? Es muy difícil. Yo insisto, nos vamos a ir transformando poco a poco en diferentes grupos y esos grupos cada vez vamos a ir puliendo esas pequeñas diferencias para poder tener una convivencia armónica. Desde luego que no vamos a pensar todos igual, porque no es necesario que los seres humanos pensemos igual. O sea, no necesitamos un mundo feliz estilo Aldous Huxley, donde se ha controlado el DNA para que los que van a ir a trabajar sean musculosos y tengan todas sus capacidades y todo eso. Yo creo que lo básico aquí, si queremos un cambio, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de la expresión individual, y la expresión individual va a tener que irse sumando cada vez más para poder, de esa manera, avanzar en ese proceso de cambio. El proceso de cambio colectivo implica muchas mentes y cada una tiene sus percepciones diferentes. Ya lo dije, son subjetivas. Y a algunos, o sea, no les parece lo que está pasando y a otros sí les parece. Tenemos que respetarlos también. Lo que tenemos que tener claro es que todos tenemos que respetar la naturaleza. Todos tenemos que apreciarnos unos a otros. Ese es el verdadero cambio. O sea, más que expresiones, las expresiones van a surgir de eso. Pero debe haber ese aspecto común que es el del respeto, ¿sí? Y del aprecio, que ese es uno de los aspectos fundamentales de la generosidad hacia nosotros y hacia los demás. Ese es el factor fundamental que yo creo que nos va a permitir tener un cambio común. Esther lo hace de una manera, Jorge lo hace de otra manera, cada quien lo hace de diferentes maneras, cada uno está en su proceso, ¿sí? Yo resalto el hecho de que el autoconocimiento, el conocimiento de cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionan nuestros pensamientos, es muy útil. Es muy útil para no caer en el engaño de los pensamientos sugestivos, de los pensamientos inútiles o dañinos, ¿sí? No quiero utilizar la palabra bien y mal, porque no necesariamente, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que yo creo que es importante. Somos interdependientes con la naturaleza. Por eso es que estamos aquí. La naturaleza nos ha aguantado. A partir del siglo XVII empezamos con una revolución industrial que está dándole muy fuerte a los recursos de la corteza terrestre. O sea, afortunadamente no se puede ir más abajo, si no también ya le hubiéramos quitado hasta el núcleo, ¿no? Y entonces sí, la tierra hueca, pues entonces sí, no nos haría mucho soporte. Entonces, afortunadamente, o sea, es la corteza en algunos millones de años se va a reciclar, ¿sí? Pero pues, o sea, no lo vamos a ver nosotros, pero esperemos que nuestros descendientes puedan tener una tierra donde puedan seguir viviendo, porque no creo que la sustentabilidad lo permita. La sustentabilidad, o sea, es un asunto en contra del cambio. La sustentabilidad, o sea, exige el uso de mucha energía para poder mantener el proceso de no cambio. Y entonces es posible mantener una supuesta sustentabilidad basada en los límites de los recursos y estabilizando los ambientes, pero entonces hay que trabajar sobre el ambiente. Entonces, si no cuidamos el ambiente es lo más importante. El ambiente es el que hace que las especies cambien.
Muchos creen que nosotros vamos a evolucionar porque ya usamos computadoras y esas cosas. No. El ser humano y la naturaleza va a cambiar cuando el ambiente cambie. Si nosotros, o sea, tenemos una crisis ambiental muy fuerte, van a ver que va a haber hambrunas y van a sobrevivir unos pocos y esos pocos son los que van a dar descendencia y entonces van a cambiar. ¿Sí? Porque van a tener características muy particulares que no son las de todos que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una variedad genética extraordinaria. O sea, existen casi todos los tipos de combinaciones genéticas. ¿Sí? Antes era imposible que una persona de África tuviera relaciones con otra persona en Japón y no era posible esa mezcla genética. En este momento ya la hay. Hay japoneses australianos, hay mexicanos chinos, o sea, las mezclas se están dando y eso nos va a permitir, o sea, desarrollar también otra serie de posibilidades. El asunto está en que la filosofía con la cual se está manejando a la comunidad y a la sociedad es la del despojo, es la de el uso irracional, indiscriminado de la naturaleza. ¿Sí? Incluso creen que porque les modifican ahí unas cositas a los granos de maíz o a los granos de cualquier cosa, creen que son mejores. La naturaleza ha probado por millones de años que esos granos son mejores, por eso que pueden permanecer en el ambiente. Si las personas que modifican el grano de maíz, ¿sí?, se van, ese maíz va a desaparecer porque ya no van a poder poner las condiciones de los sustratos y de las mugres y sustancias que le ponen para envenenarlo. ¿Sí? Entonces, la naturaleza tiene sus métodos y hay que respetarlos, o sea, son valiosos, o sea, son los de la madre, la que genera, o sea, son leyes físicas y químicas que actúan de manera natural y que no son ni buenas ni malas. ¿Sí? Nosotros somos los que las damos el sentido del valor y las encajonamos, ¿sí? Y usamos las cosas de manera no adecuada y eso es lo que provoca, ¿sí?, el conflicto. Por eso estamos en conflicto, porque no respetamos a las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres están siendo siempre sometidas y se les lastima, y así una cultura, pues, es una cultura de falta de respeto a la naturaleza, a la madre. O sea, yo vengo de una madre, o sea, ¿por qué no voy a respetar a mi mujer y a mis hijos y a mis hijas y a todas las mujeres? ¿Por qué no? Pues si son iguales a mi madre. ¿Sí? Creo que es fundamental el respeto. Esa es una cosa fundamental. ¿Sí? Respeto, pero no es una palabra, son acciones, son hábitos, son costumbres que se tienen que ir trabajando y que las tenemos que tener como parte de nuestra forma de ser. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, yo no voy a la tiendita ni voy al Oxxo a comprarme una Coca-Cola. O sea, lo desaparecí de cualquier acción que yo pueda hacer. Aunque me encanta el ron con coca, pero paso. ¿Sí? Muy bien. Perdón, Pancho, a ver, vamos a pasar aquí. Ahí está. Aquí estamos. Vani nos pregunta, ¿cómo sería una guía de aprendizaje y aprendimiento de esos niveles del ser? Mira, te lo voy a decir muy sencillo, una palabra, se llama meditación. Y la meditación no es otra cosa más que sentarte, ¿sí?, a observarte. Y cuando uno se observa, se da cuenta de todas las cosas que trae. Y se da uno cuenta cómo uno piensa, ¿sí? Y se da uno cuenta de dónde están los conflictos. Pero tiene uno que ser crítico. Si es uno autoindulgente, no. Se tiene uno que sentar y aguantar vara. A ver, 5 minutos calladito, respirando. Hay gente que le cuesta muchísimo trabajo. Pero poco a poco vas aprendiendo y estos procesos, o sea, son importantes. Reconocer tu subjetividad, como lo dices, reconocerte a ti mismo para poder respetar a los demás,
que también son seres que tienen diferentes formas de pensar. ¿Sí? Seguimos, a ver, antes de que pasemos con el comentario de Sergio, Anamka, ¿puedes tratar de encender tu micrófono, por favor? A ver, bueno. Ajá, perfecto. ¿Ya ¿Ya? nos puedes platicar lo que querías comentar? Ok, bueno, lo había escrito brevemente, pero sí quiero agradecer primero que nada esta participación del maestro, de todos ustedes que veo que tienen pues un poquito más de experiencia en la conciencia del ser, ¿no? Y de lo natural. Yo pues desde chica estaba acostumbrada a que pues las cosas desechables, ¿no? La vida pues muy práctica. He tenido de todo. También he vivido en ranchitos, por ejemplo, donde te tienes que ganar la vida todos contribuyendo, ¿no? Un esfuerzo de todos y cosas muy naturales. Pero pues se nos hace fácil de repente, ¿no? Al avanzar por la vida, todo con la practicidad, lo desechable. Y yo me he dado cuenta que poco a poco, como decía el maestro, es difícil, pero si se quiere se puede, ¿no? De analizarte, de detenerte a ti misma, respirar. Yo así me he quedado sola, por ejemplo, a meditar. Y hay gente que dice, ay, pobrecita, no estás sola, vente para acá. Y yo, pero amo mi soledad, o sea, no quiero estar sola, no es porque me dejen sola o así, ¿no? Y eso ayuda mucho porque yo opté por vida más, más natural, he buscado cosas. Empecé, por ejemplo, por un grupo de danza con bebé, de bailar con mi bebé, empecé a encontrar grupos que optan por lo más natural, por el cero consumismo, y fue a través, estoy aquí escuchando esta plática por la administradora del grupo Trueque Zero Waste. Y empiezas así como poquito a poquito, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, que soy criticada al principio, ¿no? Ay, es que los pañales de tela, es que las toallas femeninas de tela y ay, no, ¿cómo crees? Pero yo poco a poquito me he dado cuenta que estoy contribuyendo con algo al hacer mi vida más natural, porque también en mi familia no conocía nada de eso y empiezan a conocer y, por ejemplo, mis hijos están chicos, la más grande tiene 18, pero desde ahí estoy viendo cambios en mi esposo y después cambios en mis hijos y yo sé que cuando crezcan van a optar, van a tener esa semillita, ¿no? Y van a optar por una vida más, creo que se dice la palabra sostenible, ¿no? Porque sustentable creo que no es lo que estamos viviendo ahorita, que no nos ayuda mucho. Si no, corríjanme porque no sé mucho de estos términos, pero según lo que he investigado, el término correcto es sostenible. Y pues agradecer personas que como ustedes que promueven todo esto, porque si la gente, yo me he dado cuenta que si la gente se cansa, hay mucha gente que se cansa de promover. Y yo agradezco infinitamente eso, que el maestro aquí presente estoy escuchando que ya tiene experiencia y gente que lo conoce muy bien y que ha seguido ese esfuerzo se agradece de verdad, porque gente como yo que no empieza desde jóvenes, empezamos un poco, bueno, no se puede decir tarde, ¿no? Porque siempre es a tiempo que hagas un cambio en tu vida, pero sí es importante hacer ese cambio, ¿no? Y pues repito, más que nada agradecer a ustedes que están promoviendo todo esto y que no se cansan de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si me permiten, pasamos entonces. Sergio Ramos tiene un problema con su micrófono, pero quiere compartirnos. Primero mandar un saludo a todos y a Pancho, y dice, es un tema fascinante que viene evolucionando desde hace tiempo, desde la época que compartíamos aulas en la universidad. Seguimos en la búsqueda y compartimos ideas. Coincido con Pancho en cuanto a que todos somos parte de la naturaleza y la naturaleza no necesita de los humanos. Sin embargo, los humanos sí dependemos de la naturaleza
Y ese concepto es algo que mucha gente no se da cuenta. Es un tema que da para mucho más y bienvenidas sean estas charlas. Y continuemos con esta labor de concientización, sobre todo promoviendo la bondad y la compasión para con todo y con todos, dice Sergio Ramos. Muy bien, gracias, Sergio. Un abrazo. ¿Alguien más desea participar? Adelante. Ándale, Mita, anímate. No se anima Emma. ¿No? Hola, hola, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimo gusto aquí de estar presente escuchándoles. Mi nombre es Madaí, vocera de Comunidad Canábica Baja California. Y Hola. pues igual es como hacer un llamado también a dar visibilidad a todos estos sectores de la población que se encuentran recluidos, ¿no? Y que necesitan pues también de un apoyo, de un liderazgo para también levantar la voz, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en defensa de los derechos humanos de las personas usuarias de cannabis, ya sea por los fines que decidan hacerlo y pues la necesidad de también generar estas redes de apoyo, ¿no? El networking y el conocernos y reconocernos entre las personas que estamos en esto del voluntariado, de activismo y que queremos, pues ahora sí que enfrentar los retos a los que nos enfrentamos en la sociedad, ¿no? Y pues enhorabuena por esta serie de conversaciones que definitivamente ayudan a pasito a pasito llegar a esa meta, ¿no? Y nada más quería agradecerles. Gracias. Gracias. Madaí también será conferencista en este seminario. Ella nos compartirá innovación social para la resiliencia. Adelante, alguien más que quiera participar. ¿Nadie más? Bueno, pues. Terminamos, ¿verdad? Sí, entonces con esto concluimos, sí. Con esto concluimos agradeciendo a todos su atención, su compañía, su participación. Llevemos esto a la reflexión y a la práctica. Y quienes quieran dar seguimiento a este seminario, nos faltan 4 sesiones más. Una de ellas va a ser un taller en donde a partir de estas charlas podamos reflexionar y podamos concretar algunas estrategias o directrices que nos lleven a proponer estrategias de cambio, de transformación colectiva. Quien quiera registrarse, no tengo el registro aquí a la mano, síganos el próximo martes a las 5 de la tarde en la reunión en donde el doctor Carlos Lara nos hablará sobre las ciudades después de la pandemia, la cultura y la difusión de la cultura y la inserción en el sistema económico. Muchas gracias a todos. Gracias, Pancho. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Gracias, Rubén, Rubén. un gusto. Gracias, Pancho. Gracias, Emma. Un gusto. Gracias, Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gran maestro. Gracias. Luego. Buenas noches. Buenas noches.